familia, el derecho procesal y violencia familiar, programada justamente por la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional del Perú, INCAP. Es así que queremos, en primer lugar, definir justamente qué es violencia para poder adentrarnos justamente al tópico del presente curso. Y si nosotros recurrimos a lo que dice la OMS, Organización Mundial de la Salud, tenemos en cuenta hoy que se define violencia como el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, pero a otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos o problemas de desarrollo, o inclusive puede causar la muerte de una persona. En los términos de la RAE, Real Academia de la Lengua Española, se define violencia como una cualidad de violento, acción y efecto de violentar o violentarse, acción violenta o contra el elemento o modo de proceder por parte de una persona con relación a otra u otras. En este contexto, justamente, podemos entender que cuando queremos analizar la temática de violencia, podemos tener en cuenta lo que nos manifiesta el sociólogo noruego Johan Galtung, en el cual él define la violencia que se entiende como una serie de afrentas evitables a las necesidades humanas básicas, y más globalmente contra la vida humana, que rebaja muchas veces ese nivel real de la satisfacción de las necesidades por debajo de lo que es potencialmente posible, como son las amenazas de violencia, que son también propiamente dichas violencia propia. Este autor, Johan Galtung, propone un modelo triangular para representar la dinámica de la generación de la violencia en conflictos sociales. Y para esto podríamos justamente tener en cuenta muchas situaciones que tienen que ver justamente en este contexto, como son en primer lugar este triángulo de la violencia. Y este triángulo de la violencia nos habla justamente, específicamente, de esta violencia directa, la cual es visible y se concreta con comportamientos que responden desde sí a actos de violencia. Una violencia estructural que se centra en el conjunto de una serie de estructuras que no permite la satisfacción de las necesidades y se concentra precisamente en la negación de necesidades. De ahí que tenemos esta violencia cultural, la cual crea un marco legitimador de la violencia y de la violencia familiar, y que se concreta en sí en una serie de actitudes. ¿De qué hablamos? De causas de violencia directa que están relacionadas con situaciones de violencia estructural o justificadas de por sí por la violencia cultural. Como podemos ver en la presentación, tenemos una violencia directa, producto de comportamientos, pero vinculada también a violencia cultural, que derivan justamente una serie de actitudes, y a la violencia estructural instalada justamente en una sociedad, y que en ese contexto tiene que ver muchas veces con la negación de necesidades. Esa es una cuestión justamente muy puntual a la que nosotros queremos justamente adentrarnos y queremos justamente atacar para poder justamente tener en cuenta este marco justamente social que necesariamente el Estado de Derecho tiene que regular en su momento para poder atacar y en su momento amenguar justamente estas situaciones de violencia familiar. No podemos negar que lo que se busca es una protección con relación justamente a los escenarios de violencia que hay en el Perú. Y es por eso que dentro de la pirámide de Kelsen, en el Estado peruano se han dado una serie de reglamentos, directivas, resoluciones, ordenanzas municipales, decretos regionales, leyes, con la finalidad justamente de poder cómo el Estado responde justamente a estas situaciones de violencia familiar,
y poder justamente dar respuesta de protección justamente a las poblaciones vulnerables y específicamente a las mujeres que son víctimas justamente de estos hechos execrables en nuestra sociedad. De ahí que el artículo 55 de la Constitución del año 1993 vigente desarrolla una serie de sentencias también que posteriormente tienen que ver las recaídas en varios justamente procesos que se han llevado a cabo en el Tribunal Constitucional peruano, que señalan que encima de este marco normativo interno que se ha ido generando para responder justamente a esta situación de violencia interna, de interfamiliar que hay justamente en el contexto de familia, tengamos estos tratados internacionales celebrados por el Estado peruano y que ya en sí también responden justamente a estas situaciones de violencia que se dan pues a nivel global. Y estos tratados forman parte justamente del derecho nacional del Estado peruano. Pero aquí tenemos una situación que podemos enfatizar: violencia en el Perú y población vulnerable. Es cierto, tenemos un grupo de personas que se encuentran en un estado abierto de desprotección social y legal, o una incapacidad por parte del Estado peruano y también en este caso, por la autoridad policial, frente a estas situaciones que se van generando, como son amenazas a la condición psicológica que pueden tener la población vulnerable, a condiciones físicas o mentales, entre otras. Específicamente me refiero a las mujeres durante todo su ciclo de vida, pero también a las personas adultos mayores, incluso a las personas con discapacidad, entre otros grupos de población vulnerable. Es así que el artículo 5 del reglamento de la ley 30.364 en el Perú define a la población vulnerable como la siguiente. En primer lugar, a personas que por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias justamente sociales, económicas, étnicas, culturales, se encuentran con especiales dificultades para generar o ejercer con plenitud sus respectivos derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico peruano, ¿no? Entonces, eso es una forma justamente inicial de tener en cuenta cómo se va definiendo la violencia en el Perú y sobre todo las causas de la respectiva vulnerabilidad que se van denotando justamente en nuestro país y en nuestro Estado nacional, que debería garantizar a todas las poblaciones y a todos los habitantes, ciudadanos y administrados en el Perú situaciones de protección ante su situación de vulnerabilidad. Entonces, que este artículo 5 de la ley que he estado mencionando específicamente, también puede constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: edad, discapacidad, pertenencia a comunidades indígenas o minorías, la migración, el desplazamiento interno, la pobreza y específicamente el género, la orientación sexual y la privación de la libertad. Abiertamente y directamente en nuestro país, las mujeres durante todo el ciclo de su vida están consideradas dentro de la población vulnerable debido al alto índice de violencia que sufren o que padecen por su condición de ser mujeres. Pero dentro de esta situación de violencia como factores de vulnerabilidad, habría que tener que estos factores de vulnerabilidad tienen una incidencia en las víctimas de violencia. Específicamente, ¿a qué se debe? A que hay una carencia muchas veces de redes familiares y sociales. Hay una inseguridad en el domicilio en el que se vive, en el que se habita. También hay una dependencia económica de la presunta persona agresora. Por otro lado, el presunto agresor, con atender gastos de alimentación suyos o de sus hijos o hijas, o que se trata de situaciones en que el presunto agresor restringe o impide el uso de sus bienes, como pueden ser casa, dinero, vehículo, negocio, entre otros, adquiridos o no dentro de la convivencia. Es decir, es una persona con discapacidad también,
o puede ser esta persona víctima de violencia, una persona que es objeto de discriminación y humillación por su situación de discapacidad, que en sí denota dependencia emocional de la presunta persona agresora, o una discriminación y humillación por su lengua, idioma, por su identidad étnica e inclusive por su color de piel. Esto nos conduce a poder tener en cuenta que, aparte de la normatividad interna nacional, la ley que ha sido expedida ya en su momento, la ley 30.364, existen también instrumentos internacionales de protección de la violencia contra la mujer. Internacionalmente existe una Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada el 10 de diciembre del año 1948, la Convención Americana de Derechos Humanos del 22 de noviembre del año 1969, ratificada por el Estado peruano el 12 de julio de 1978, la Convención sobre Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 1979 y ratificada por el Estado peruano el 20 de agosto del año 1982. Se encuentra también la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención de Belém do Pará del 9 de junio del año 1994, así como el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente en el caso de mujeres y niños, conocido como el Protocolo de Palermo, ratificado por el Perú el 19 de noviembre del año 2001, y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer a través de la resolución número 48/104 del 20 de diciembre del año 2003. Como ustedes verán, tenemos en el ámbito justamente normativo interno nacional en el Estado peruano una ley número 30.364. Esta ley estableció en su momento un proceso especial en el cual implica dos ámbitos que tienen como finalidad de proceso especial proteger los derechos de las víctimas y, sobre todo, prevenir nuevos actos de violencia. Es decir, estamos ante dos tipos de ámbitos o de escenarios en el marco justamente de la ley 30.364. Un ámbito tutelar y un ámbito sancionador. En el ámbito tutelar interviene específicamente el juez, los jueces o las juezas de familia. Asimismo, se dictan justamente medidas de protección, se dictan las respectivas medidas cautelares, pero también tenemos un ámbito, en este caso, sancionador, que interviene en ese momento el juez penal, quien sanciona a las personas que resultan responsables de los delitos establecidos en los artículos 121, literal B, y 122, literal B, del Código Penal peruano. Entonces, eso es muy importante tenerlo muy presente y muy en cuenta. Ahora, ambos ámbitos no son exclusivos, ni el titular ni el sancionador, y pueden desarrollarse en su momento incluso de manera paralela. Ahora, ¿cuándo se configura en sí, propiamente dicho, la violencia contra integrantes del grupo familiar? En concreto, y de manera concisa y sucinta, podemos decir que es cualquier acción o conducta que le cause muerte, daño o genere sufrimiento físico, sexual o psicológico, y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, de confianza o poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar. No solamente en ese contexto que estamos mencionando, sino que esto nos deriva a las denominadas medidas de protección. Las medidas de protección tienen un objeto, pero también tienen una finalidad. ¿En qué contexto?
que estas medidas de protección por objeto buscan neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada y permitir a la víctima el normal desarrollo de todas y cada una de sus respectivas actividades cotidianas. Y la finalidad de estas medidas de protección implementadas busca asegurar la integridad física, psicológica y sexual de la víctima o la de su respectiva familia y resguardar sobre todo sus respectivos bienes patrimoniales. Estas medidas de protección propiamente dichas en este escenario que estamos analizando tienen también una serie de criterios bien definidos, bien detallados, como son en primer lugar la evaluación de los resultados de la ficha de valoración de riesgo. En segundo lugar, la existencia de una serie de antecedentes policiales o sentencias judiciales en contra de la persona denunciada. En un tercer lugar, una relación con la víctima, entre la víctima con la persona denunciada. En un cuarto lugar, la diferencia de edades y la relación de dependencia, para pasar también a un quinto lugar, que es la condición de discapacidad muchas veces de la víctima. En un sexto lugar, nos encontramos justamente a la situación económica y social de la víctima. En un séptimo lugar, a la gravedad del hecho y la posibilidad de una nueva agresión, muchas veces potencial y latente. Y en un octavo lugar, otros aspectos que puedan denotar el estado de vulnerabilidad de la víctima o en su momento incluso la peligrosidad de la persona denunciada. Por lo tanto, estas medidas de protección, ¿no?, que se pueden generar en su momento, o también hablamos de estas medidas de, podríamos decir, de control o inclusive de que cautelen estos hechos, por no decir medidas cautelares, pueden hacerse extensivas justamente a las personas dependientes a cargo de la víctima. En el caso de la madre, de la mujer, de la conviviente, de la esposa, a los hijos nacidos justamente dentro de esta relación y que son justamente no solamente víctimas ellas de la agresión, sino que también directamente son posibles víctimas aquellas personas dependientes a cargo de la víctima, como son específicamente los hijos. No solamente en este contexto de medidas de protección, sino que también los sujetos de protección propiamente dichos. Específicamente, lo que se busca es proteger a las personas durante todo su ciclo de vida, desde que nacen, niñas, puber, preadolescentes, adolescentes, en su etapa de adultez y en su etapa justamente de adultas mayores. Es decir, en todo el ciclo de la vida se protege a la mujer, pero también a los miembros del grupo familiar. Estamos hablando en el caso de cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, padrastros, madrastras o quienes tengan en su momento a su cargo hijos o hijas en común. Pero también son objetos de protección los o las ascendientes o descendientes por consanguinidad, adopción o inclusive por afinidad. Y también se protegen a los parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción y segundo grado de afinidad. Y también a quienes habiten en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales al momento de producirse la situación o hecho justamente de violencia. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta y presente en todo momento. De ahí ingresamos al ámbito de las medidas de protección, que están específicamente, taxativamente contenidas en el artículo 32 del texto único ordenado de la ley número 30.364,
¿Qué nos dice este artículo 32? Específicamente nos habla de la necesidad de propiciar el retiro del agresor del domicilio en el que se encuentre la víctima, así como la prohibición de poder regresar al mismo domicilio. Impedimento de acercamiento o proximidad de la víctima a la víctima en cualquier forma, a su domicilio, centro de trabajo, centro de estudios u otros lugares donde realice sus actividades cotidianas o a una instancia idónea para poder garantizar su respectiva seguridad. No solamente en ello, sino también la prohibición de comunicación con la víctima a través vía epistolar. Estamos hablando no solamente a través de documentos, cartas por escrito, hoy día inclusive hablamos de la telefonía, comunicación electrónica, correos electrónicos, y asimismo la vía del uso del chat, redes sociales, alguna red institucional u otras formas de comunicación. La prohibición de la tenencia y porte de armas por parte de la persona agresora, realizar en su momento el respectivo inventario de bienes y en su momento proceder a una asignación económica de emergencia que pueda comprender lo indispensable para atender en su momento todas y cada una de las necesidades básicas de la víctima y de sus respectivos dependientes. Esto es muy puntual. Por lo tanto, dentro de estas medidas de protección, hay que ser muy en claro, enfatizar que debe haber una prohibición de que se pueda disponer o enajenar o otorgar prenda o hipoteca en su momento de los bienes muebles e inmuebles comunes. Por lo tanto, habrá una protección a la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar a los niños, niñas o adolescentes u otras personas en situación de vulnerabilidad. Pero también un tratamiento reeducativo que tiene en su momento una naturaleza terapéutica para la persona agresora. Era posible tratar de lograr probablemente una resocialización a la sociedad, pero también procurar un tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima por parte de su agresor y estimular en su momento que se pueda constituir albergues de la víctima en un establecimiento en el que pues, se pueda garantizar su seguridad física, personal, emocional, mental, psicológica, previa coordinación con la institución que esté a cargo de esto. Y asimismo, dentro de estas medidas de protección, cualquier otra medida de protección que pueda ser requerida para la protección de la integridad y de la vida de la víctima o de sus respectivos familiares. Como ven, esta situación busca justamente ser exhaustiva, justamente con relación a tratar de abordar esta problemática, dado que todos absolutamente tenemos derecho a una vida libre de violencia. Y asimismo, a estar completamente libres de cualquier tipo de discriminación, de cualquier tipo de forma o naturaleza, así como de la estigmatización y de patrones estereotipados de cualquier tipo de comportamiento o prácticas sociales y culturales basados en conceptos de inferioridad o incluso de subordinación. Es así, existe realmente, podríamos decirlo, no solamente dentro del contexto de derecho de familia, del derecho procesal, que podríamos hablar inclusive ya de un derecho procesal familiar, de procedimientos en los marcos de implantación, por ejemplo, de lo que se está sucediendo hoy día con la modernidad dentro del Poder Judicial y los expedientes judiciales electrónicos, de estas especialidades de familia, ¿no? Que abordan muchas veces dentro justamente del juzgado de familia una subespecialidad dentro de los juzgados para poder justamente, en este caso, resolver judicialmente estos actos o hechos de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar que están contenidos, como les estuve mencionando en minutos previos, en la ley número 30.364. Es así que esta ley, propiamente dicha, la ley 30.364, es una ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Por consiguiente, también hay que tener en cuenta
la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, desde el 6 de octubre del año 1994, es la Convención de Belén de do Pará. Pero esta ley propiamente dicha, la ley 30.364 del Estado peruano, surge con la finalidad manifiesta por parte del Estado de dar una respuesta ante esta situación de violencia, y esta ley pueda prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el Perú. Ley que fue justamente publicada en el Diario Oficial del Peruano el 23 de noviembre del año 2015. A través de un decreto supremo número 9 del año 2016 del Ministerio de Poblaciones Vulnerables, se dio el reglamento de la ley 30.364, publicada en el Diario Peruano el 27 de julio del año 2016. Pero esta ley, a lo largo justamente de los años, ha sufrido algunas modificatorias, como son el decreto legislativo número 1386, del 4 de septiembre del año 2018, y propiamente dicho, el decreto legislativo 1470, que establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por la COVID-19, específicamente a partir del 27 de julio del año 2020 hacia la fecha. Sí, también la situación de la pandemia de la COVID-19 en el Perú exacerbó, incrementó justamente en cierta medida las situaciones justamente de violencia contra los integrantes del grupo familiar y contra las mujeres. En los casos en que lamentablemente por esta situación de la COVID-19, los núcleos familiares, los integrantes o los conformantes de una estructura o núcleo familiar, ya sea por vínculo de matrimonio o vínculo de convivencia, a raíz de la pandemia tenían que permanecer guardando la debida cuarentena o el debido aislamiento social obligatorio en el lugar de habitación, cohabitación o de vivienda. Y lamentablemente llevó a muchos casos en los cuales muchas víctimas de agresión y de violencia familiar tenían que cohabitar y vivir en el mismo techo y compartir hábitat y vivienda con su agresor, ¿no? Entonces fue por esta situación que se dio el decreto legislativo 1470 a raíz justamente de la situación de la pandemia de la COVID-19 y la incidencia que podía tener justamente contra la situación de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar durante el periodo de emergencia sanitaria, y establecer, gracias a este decreto legislativo 1470, una serie de medidas que garanticen la atención y protección de estas víctimas propiamente dichas. Ahora, si nosotros queremos ser justamente más precisos normativamente, tenemos pues este artículo 5 o 5 de la ley 30.364 y el artículo 4, numeral 3 del reglamento de la ley 30.364, que nos habla con relación a la violencia contra las mujeres como discriminación por el hecho de su género. Porque cualquier acción, comisión o conducta que les pueda causar muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico por la condición de tales de ser mujer, tanto en el ámbito público como privado, se realiza dentro del contexto de violencia de género propiamente dicha. La Convención de Belén de do Pará, en el contexto justamente internacional, en su artículo 1, nos habla que para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción, cualquier conducta basada en su género, que cause en su momento muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Esto nos lleva en su momento, inclusive, a una recomendación correspondiente, número 19, de CEDAW, que nos habla, en su artículo 1, que define la convención como la discriminación contra la mujer, define lo siguiente: es aquella discriminación que incluye violencia basada por razón de su sexo, es decir, la violencia dirigida específicamente contra la mujer, que es mujer propiamente dicha, o que la afecta en forma justamente desproporcionada, y esto incluye una serie de actos que llegan a infligir daños o sufrimientos
de índole físico, mental o sexual, amenazas de cometer estos actos, así como coacción y otras formas de privación de la libertad propiamente dichas. Es una situación justamente muy lamentable, ¿no? En un contexto en nuestro país, lamentablemente, se da con mucha habitualidad. Y esto nos lleva justamente al escenario de la violencia basada en género. Es decir, esa manifestación de discriminación inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar tanto de sus derechos como sus libertades en pie de igualdad a través de relaciones de dominio, de sometimiento y de subordinación hacia las mujeres, en el contexto de lo que concibe o contiene el artículo 4, numeral 3 del reglamento de la ley 30.364. Como mencionaba en los minutos previos, hablamos de una serie de sujetos de protección. Entre ellos están, como les decía en concreto, las mujeres durante todo su ciclo de la vida, desde que son niñas, adolescentes, jóvenes, mujer adulta y mujer adulta mayor. Durante todo el contexto de su vida o del ciclo de vida, las mujeres son completamente protegidas, desde que nace hasta que naturalmente deban fallecer, ¿no? Por una situación de una muerte natural, una enfermedad o por el paso justamente tal vez de alcanzar una adultez que deriva pues una larga longevidad. Pero eso es una cuestión justamente de una muerte producto de una enfermedad o de una muerte natural. Con ese contexto tenemos a los sujetos de protección propiamente dichos. Pero esto lleva al escenario, la temática del presente curso especializado en el ámbito de derecho de familia, derecho procesal y violencia, específicamente contra la mujer, a ese escenario de violencia hacia las mujeres, específicamente en el ámbito privado. Sí, dentro de las familias, en el seno familiar, en lo personal. Y estamos, pues, en un espacio privado. Y por lo tanto, muchas veces hablamos de lo que muchas veces tiene lugar dentro de un contexto personal, familiar, privado, como es la familia, o específicamente el núcleo familiar o la unidad doméstica. Por lo tanto, estos escenarios de violencia se dan por parte de las parejas, exparejas, con hijos en común, ascendientes, descendientes, parientes justamente colaterales consanguíneos, parientes colaterales afines, otras relaciones por afinidad o aquellas otras personas que vivan en el hogar. Y estamos hablando en relación a de parejas, de convivientes, enamorados y novios. Ahí también se dan las situaciones de violencia, específicamente contra las mujeres. No solamente porque ya están en el escenario de un matrimonio, ante la ley, el matrimonio civil, las parejas, o en una situación de concubinato, sino también en el escenario en que estas personas, estas parejas están en una situación sentimental de enamorados o de novios. Pero también abarca a las exparejas, exconvivientes, ex-enamorados y exnovios. Y cuando hablamos que en la situación que pueden haber tenido en común hijos, pero también quienes hayan procreado hijos en común de manera independiente, que convivan o no al momento de producirse la situación de violencia. Pero también quienes son objetos de violencia, los ascendientes, ¿no? En el ámbito familiar, son objetos de esta violencia también el padre o la madre, el abuelo, la abuela, el bisabuelo, la bisabuela. Y en el caso de los descendientes, están pues el hijo, la hija, el nieto, la nieta, el bisnieto o la bisnieta. Y en el caso de parientes colaterales consanguíneos, el hermano, la hermana, el tío, la tía, el primo, la prima, el sobrino o sobrina. En el caso de parientes colaterales afines, el suegro, la suegra, el cuñado, la cuñada, el yerno, la nuera. Y en otras relaciones por afinidad, el padrastro, la madrastra, el hijastro, la hijastra, el cónyuge o el cónyuge,
¿no? Imagínense justamente todo ese escenario que nos estamos colocando, ¿no? En todos estos supuestos, para poder justamente determinar las situaciones de violencia que no solamente específicamente son contra las mujeres, sino contra todos los integrantes del grupo familiar. Esto nos convoca finalmente a tener en cuenta que esto puede afectar a aquellas personas que vivan en el hogar, es decir, aquellas personas sin ninguna relación de parentesco que anteriormente acabo de mencionar, son aquellos que habitan en el mismo hogar sin mediar contrato laboral o de alquiler y que también pueden ser sujetos justamente de situaciones de violencia propiamente dichos. Ahora, no solamente hemos hablado del escenario de violencia hacia las mujeres en escenarios o espacios privados, porque también se da la violencia hacia las mujeres en espacios públicos. Y estamos hablando que un espacio público es lo que tenga en su momento un lugar en comunidad, ¿no? Ese es un espacio público, perpetrado justamente esta situación de violencia por cualquier persona. Y si hablamos de una situación de comodidad, estamos hablando de, por ejemplo, el escenario educativo, de escuela, cualquiera, un director, directora, profesor, profesora, un alumno, una alumna, o a la par. En el centro de trabajo, en el centro de labores, por parte del jefe, la jefa, un subalterno, una subalterna, o una par, un compañero de trabajo. En el escenario de salud, por ejemplo, el prestador de servicios o la prestadora de servicios, ¿no? Una puede tener, por ejemplo, una puede acudir a un hospital, una posta médica, un centro de salud, ¿no? Dependiente, por ejemplo, del Ministerio de Salud, o en un escenario público, ¿no? Que puede ser perpetrado justamente esa situación de violencia contra una mujer por un desconocido, pero también muchas veces también propicio y efectuado por una persona conocida. O sea, la situación de violencia al final está presente en todas partes. Pero esta situación también nos lleva a un escenario muy complicado, porque esto ya atañe a una situación que puede afectar el ámbito no solamente de la norma, de la ley, la situación del derecho de familia, sino que tiene un contexto muchas veces ya sociológico, antropológico, y parte justamente de lo que se entiende por parte de los agentes del Estado. Porque esta situación de violencia muchas veces, si bien es perpetrada, muchas veces es tolerada por los agentes del Estado, donde quiera que esta situación de violencia se pueda manifestar, se pueda producir y se pueda dar a ocurrir. Si es una situación perpetrada, podríamos hablar, por ejemplo, de esterilizaciones forzadas, de violencia sexual contra las mujeres en el caso de conflictos armados, guerras, la violencia obstétrica, ¿no? Pero también esta violencia tolerada, ¿no? Por la sociedad, por el contexto, ¿no? Social, ¿no? Que muchas veces las personas, como era un contexto, podríamos decir, antes, ¿no? Y que todavía lamentablemente algunas personas todavía conservan esa visión, que era que cuando se producía una violencia propia de un esposo contra una esposa, muchas veces se decía que algo interno, algo personal, eran problemas de pareja, y en situaciones de pareja, de matrimonio, problemas maritales, dentro del matrimonio no habría que meterse. Y eso se habla muchas veces, lamentablemente, de una situación de violencia tolerada. Y muchas veces, no sé, muchas veces no investigada, ¿no? Por esta situación, que es un problema justamente del matrimonio, que muchas veces también daba lugar a que podrían quedar pues en situaciones impunes, o muchas veces en situaciones, por ejemplo, de caso de violencia obstétrica, ¿no? Cuando una madre está a puertas de dar a luz en una atención en este caso, dando justamente su trabajo de parto, y tal vez es objeto, pues tal vez de un maltrato, justamente por el personal de salud, ¿no? En el momento justamente que se encuentra alumbrando, y que eso podría sentirse que ese tipo de violencia
tolerada por esta situación del hecho, del contexto, ¿no? Este trabajo de parto podría considerarse como una falta también de debida diligencia, ¿no? Entonces no puede justamente violentarse físicamente y tampoco de palabra o de manera justamente psicológica a una persona que se puede encontrar, por ejemplo, en un trabajo de parto, ¿no? Pero no solamente esto, está una situación de violencia contra los integrantes del grupo familiar. Y esto nos conduce al escenario de que esto se produce en situaciones de que hay cualquier acción, conducta, que muchas veces puede causar muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, y que puede producirse en el contexto de una relación de responsabilidad, de confianza o poder, de parte del integrante a otro dentro del grupo familiar. Específicamente si se tiene especial consideración con los niños, con las niñas, los niños, los adolescentes, los adultos mayores y personas con discapacidad propiamente dicha. ¿De qué estamos hablando? De violencia hacia los integrantes del grupo familiar en el ámbito privado. Y ahí tenemos una situación muy puntual, porque tenemos en un espacio privado reservado, pero que muchas veces esa violencia se da lugar dentro de la familia o de la unidad doméstica. Y ahí tenemos, que son objeto de este escenario de violencia, parejas, exparejas, hijos en común, ascendientes, descendientes, parientes colaterales consanguíneos, parientes colaterales afines, otras relaciones por afinidad y personas que viven en el hogar. En el ámbito de parejas, dentro del ámbito privado, en situaciones de violencia, podemos hablar de los convivientes, en el caso de las exparejas, el exconviviente, quienes hayan procreado hijos en común independientemente que convivan o no al momento de producirse la situación de violencia, y en el caso de descendientes, que se atente pues, contra el padre, la madre, el abuelo, bisabuela, descendientes, hijos, nietos, bisnietos y parientes colaterales, hermanos, tíos, tías, primo, prima, sobrino, sobrina, y en el caso de parientes colaterales afines, suegro, suegra, cuñado, cuñada, yerno, nuera, y otras relaciones por afinidad, el padrastro, la madrastra, el hijastro, la hijastra, el cónyuge y excónyuge. Y otras personas que puedan cohabitar o vivir dentro de un núcleo familiar o de una casa y un hogar, pero que necesariamente no medien dentro de ellos un contrato laboral y tampoco de alquiler. Por lo tanto, eso nos lleva a los tipos de violencia. Estos tipos de violencia son de varios contextos, sea físicos, psicológicos, sexuales o patrimoniales o de carácter económico. Cuando hablamos de violencia física, nos estamos refiriendo muchas veces a los golpes en diferentes partes del cuerpo, puñetes, patadas, empujones, jalones de cabello, bofetadas, entre otros, lamentablemente. Pero también se da la violencia sexual. Además de los delitos de violencia sexual y actos contra el pudor, incluye actos que no impliquen penetración o contacto físico, ¿no? Por ejemplo, solamente tocar, el rozar a una persona, a otra sin su consentimiento. Pero también hay esa violencia psicológica, la que se dice que no se ve físicamente, pero que son agresiones a través de las palabras, calumnias, gritos, insultos, desprecios, burlas, situaciones de control, humillaciones, amenazas y otras acciones que menoscaban la autoestima sin importar el tiempo que requiera para su recuperación. Pero también está esa violencia patrimonial económica, como es la pérdida, sustracción, destrucción, retención, apropiación de objetos, documentos, bienes, y asimismo el no propiedad o no dar o otorgar recursos económicos para las necesidades básicas de subsistencia o de sobrevivencia. Todo lo que he mencionado son justamente la manifestación completamente desarrollada de los diferentes tipos de violencias, como son, como les digo, tanto la física, psicológica, sexual, como patrimonial o económica. No solamente en el ámbito de tipos de violencia,
sino muchas veces hablamos de este circuito ya en el ámbito procesal, o sea, cómo llevamos este proceso de violencia, no asimilarlo solamente, sino esa reacción de la víctima, ¿no? De la víctima, y justamente de las personas o población vulnerable. Esto nos deriva al circuito de las denuncias interpuestas en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, y específicamente el marco normativo de la Ley 30.364. Y esto detalladamente nos invita a tomar en cuenta, por ejemplo, a quiénes denuncian, específicamente la víctima, la mujer, los integrantes del grupo familiar, niños, niñas, adolescentes, el defensor del pueblo, los profesionales de la salud que muchas veces atienden a las víctimas, los profesionales de educación, docentes, personal administrativo dentro de un centro educativo. Y para esa denuncia se requieren formalidades y se aplica, por ejemplo, la necesidad de ser pues una denuncia espontánea, porque lo que pone en conocimiento de la autoridad pertinente es que algo está ocurriendo, algo está sucediendo y se está constatando y se está verificando. Pero ¿cómo denuncia? Bueno, puede ser de manera escrita o verbal, y en los diferentes tipos de manifestación de violencia que han sido objeto, como decía, física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. Y muchas veces, sobre todo en el caso de mujeres que son víctimas de violencia, tengan hijas y vivan con sus hijos. ¿Y dónde se presenta la denuncia? La denuncia se presenta ante el juez de familia o su equivalente, ante la Policía Nacional del Perú, ante la Fiscalía de Familia. Si las víctimas son niñas, o niños, o adolescentes y agresores menores de 18 años, pero ¿qué acciones se pueden realizar a partir de estas denuncias? Primero, bueno, elaborar la situación de valorización de riesgo al que se encuentra sometida la víctima, el poder evaluarla de manera física y psicológica, tener en cuenta que hay una serie de establecimientos autorizados por los cuales estas personas que son víctimas podrían justamente alojarse, y contar en su momento con la documentación que son los certificados que deben estar justamente acordes con lo dispuesto por el Instituto de Medicina Legal, con el cual se pueda pues corroborar justamente y comprobar que esta persona ha sido víctima justamente de agresiones físicas, psicológicas, sexuales correspondientes, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que hay una serie de acciones a realizar por el juzgado de familia correspondiente. De manera inmediata se dice que en un plazo máximo de 48 horas después de efectuada la denuncia por la víctima, el juzgado de familia, en este caso, debería evaluar el caso y resolver en audiencia oral la emisión de medidas de protección. Pero si hay un caso de riesgo severo, conforme a la ley 30.364, se preside la audiencia, y por las medidas de la COVID-19, producto de la pandemia y a una era pandemia, post-pandemia que estamos actualmente experimentando y viviendo, según el decreto legislativo número 1470, se pueden prescindir sin excepción de la realización de la audiencia para poder emitir esas medidas de protección a favor de las víctimas. Además, el juzgado de familia debería proceder a remitir el caso inmediatamente a la Fiscalía Penal para el inicio de los respectivos procesos penales correspondientes y pertinentes. Todo esto nos lleva a una situación de plazos, y es el factor tiempo. Porque en primer lugar, en el caso de riesgo leve o moderado, según justamente la situación que se está analizando, el juzgado de familia, en un plazo máximo de 48 horas, contadas desde la que se toma conocimiento de la denuncia, debe evaluar el caso y resolver en audiencia. Pero en el caso de un riesgo severo, el plazo máximo es de 24 horas. En este supuesto se puede prescindir de la audiencia. Si bien la audiencia es inaplazable, se realiza con sujetos procesales que se encuentran en ese momento completamente presentes.
Ante esta situación, ¿cuál es la actuación que tienen los operadores de justicia? En primer lugar, se debe evitar la doble victimización de las víctimas agraviadas a través de declaraciones reiterativas o con contenido humillante. Por lo tanto, en primer lugar, los operadores de justicia deben seguir pautas concretas de actuación que eviten un procedimiento discriminatorio hacia las personas involucradas en situación de víctimas. Por lo tanto, también se dan situaciones de acciones a realizar por parte de la Policía Nacional del Perú en casos de flagrancia. Porque la Policía Nacional del Perú puede proceder a la inmediata detención del agresor. Y simplemente tendrá que redactar un acta en la que hará constar la entrega del detenido y demás circunstancias de la intervención policial, debiendo comunicarse inmediatamente a la Fiscalía Penal y al respectivo juzgado de familia. Realizar las acciones previstas en el artículo 16, el juzgado de familia o su equivalente debe comunicar todos y cada uno de los actuados a la Fiscalía Penal correspondiente. Pero también pueden darse escenarios de recursos de impugnación, que tienen que ver muchas veces con los efectos de la apelación. ¿A qué quiero referirme o a qué quiero decantarme o llegar? En primer lugar, porque hay un auto final por el cual muchas veces se dictan medidas de protección y medidas cautelares, que es en su momento apelable dentro del tercer día de notificado. Eso sí, la apelación que se efectúe o que se conceda será sin efecto suspensivo. Lo que se dictó en una primera instancia seguirá teniendo su marcha, se estará ejecutando, se estará cumpliendo. Pero, en caso se pueda considerar medidas de protección cautelares, son insuficientes en su momento para salvaguardar la integridad física, psicológica, sexual de la víctima o de su familia, la Sala Superior puede integrar en la resolución apelada todas y cada una de las medidas que sean necesarias. Esta Sala Superior del Poder Judicial del Perú deberá orientar su actuación a la resolución del proceso especial, evitando con ello que se pueda dilatar el proceso y se deje indefensión a la víctima. Por lo tanto, no procede la nulidad de la resolución apelada por cualquier tipo de formalismo de carácter procesal y que puedan ser subsanados en segunda instancia. Eso procesalmente, efectivamente, hay que tenerlo muy en cuenta, hay que tenerlo presente en todo momento y en toda circunstancia. Así, tenemos desde medidas de protección, medidas cautelares en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Por consiguiente, estas medidas de protección buscan, en primer lugar, neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada. En segundo lugar, permitir a la víctima el normal desarrollo de sus actividades cotidianas. En tercer lugar, asegurar que estas víctimas tengan de manera íntegra su estado físico, psicológico y sexual o la de su familia. Y también, de manera previa y protectora, resguardar todos y cada uno de sus respectivos bienes patrimoniales. Es así que estas medidas de protección pueden ver, en primer lugar, con el retiro del agresor del domicilio en que se encuentre la víctima, así como la prohibición de regreso del mismo. En segundo lugar, lograr un impedimento del acercamiento o proximidad del agresor a la víctima y tenerlo en su momento a una distancia idónea para garantizar su seguridad e integridad. En tercer lugar, prohibición de comunicación. En cuarto lugar, prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor. En quinto lugar, hay que hacer un inventario de bienes. En sexto lugar, una asignación económica de emergencia.
que comprende lo indispensable para atender necesidades básicas de la víctima y sus dependientes, por ejemplo, de una madre, sus hijos. En séptimo lugar, prohibición de disponer, enajenar o otorgar en prenda o hipoteca los bienes muebles o inmuebles comunes. En octavo lugar, prohibición a la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar a los niños y niñas, adolescentes u otras personas en situación de vulnerabilidad. En noveno lugar, el tratamiento reeducativo, terapéutico para la persona agresora. En décimo lugar, el tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima. En décimo primer lugar, el albergue de la víctima en un establecimiento en donde se pueda garantizar su seguridad. Y en un décimo segundo lugar, cualquier otra medida de protección requerida que garantice la protección y la seguridad física y psicológica de la víctima contra el alejamiento y la protección de la persona de su agresor. No solamente medidas de protección, hay también medidas cautelares. Y estas medidas cautelares pueden ser de oficio o a solicitud de la víctima. Por lo tanto, el juzgado de familia debe dictar medidas cautelares sobre alimentos, régimen de visitas, tenencia, suspensión o extinción de patria potestad, liquidación del régimen patrimonial u otros aspectos conexos para garantizar el bienestar de las víctimas. Y es necesario, indispensable, que se informe a la víctima sobre su derecho a iniciar un proceso sobre estas materias y a su solicitud oficial al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que actúe de acuerdo a sus respectivas competencias. Y esto que acabo de mencionar taxativamente se encuentra establecido en el artículo 22, literal B, del Decreto Legislativo número 1386. Por lo tanto, tenemos una serie responsable de la ejecución de las medidas de protección. Están como partícipes la Policía Nacional del Perú, quien es responsable de la ejecución de las medidas relacionadas a la seguridad personal de la víctima. Por lo tanto, se debe tener un mapa gráfico y georreferencial del registro de las víctimas. Por lo tanto, en su momento se podría coordinar con los servicios de serenazgo de cada municipalidad para brindar una respuesta oportuna. Esto contenía el artículo 23 de la ley número 30.364. Es decir, el juzgado de familia que emita, ratifique, sustituya o amplíe la medida de protección es el responsable de la supervisión de su respectivo cumplimiento, en virtud del artículo 45, literal A, del Decreto Supremo número 9 del año 2016 del MIN. Específicamente, el reglamento del mismo. Por otro lado, están los casos auxiliares de ejecución de las medidas de protección. Específicamente, ¿de quiénes nos estamos refiriendo? De las víctimas, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, personas adultos mayores o personas con discapacidad. El juzgado debe disponer que el equipo multidisciplinario del Poder Judicial realice las respectivas visitas periódicas o inopinadas para supervisar el cumplimiento de la medida de protección. Por consiguiente, en los lugares donde no exista un equipo multidisciplinario, se puede disponer que la supervisión sea realizada, en primer lugar, por los centros de salud mental comunitarios, en segundo lugar, por los hospitales, en tercer lugar, también por la Defensoría Municipal de los Niños y Adolescentes, la DEMUNA, en cuarto lugar, por los CEN, Centro de Emergencia Mujer, en quinto lugar, a través del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar, más conocido por sus siglas como INAVIF. También pueden ser objeto del mismo, en un sexto lugar, la estrategia rural que se puede emplear, y en su momento, en un séptimo lugar, el acudir a los gobiernos locales o a las municipalidades, en este caso, más municipalidades digitales que provinciales, pero
está pues el acudir también a los gobiernos locales. ¿En qué contexto? Tener en cuenta cuánto sería el tiempo, el plazo de duración de estas medidas de protección y medidas cautelares, a fin de garantizar este derecho que tiene la familia, dentro de este derecho procesal de familia, de cómo controlar, cómo llevar a cabo justamente esta lucha contra la violencia contra la mujer. Por lo tanto, hay una serie de medidas de protección y cautelares que se mantendrán vigentes en tanto persistan las condiciones de riesgo de la víctima, con prescindencia de la resolución que pueda poner fin a la investigación o al proceso penal o de faltas. Asimismo, estas medidas de protección y cautelares pueden ser sustituidas y, de ser necesarias, ampliadas o dejadas sin efecto. Cuando en los informes periódicos que remitan las entidades encargadas de su ejecución se advierta la variación de la situación de riesgo de la víctima o a solicitud de esta última. También puede en su momento sustituir, ampliar y dejar sin efecto cuando tome conocimiento de la sentencia o disposición de archivo de la investigación o proceso penal o de faltas. Es decir, las medidas de protección y cautelares tienen validez nacional en todo el territorio de la República Peruana y se puede solicitar su cumplimiento ante cualquier dependencia policial, conforme al artículo 23 del Decreto Legislativo 1386, que modifica la ley número 30.364 del 4 de septiembre del año 2018. Quisiera ya ingresar a un escenario justamente de poder ganar una serie de interrogantes que se han producido conforme justamente yo he estado pues analizando esta temática del derecho de familia vinculada al derecho procesal, de cómo justamente atajar, controlar, menguar, socavar, o cómo responde el Estado de Derecho a través de todos sus operadores jurídicos legales, a través del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y otros agentes justamente participantes, para poder justamente atajar, atacar y disminuir estos hechos de violencia familiar, no solamente específicamente la violencia contra las mujeres en todas las etapas de su vida, sino también contra las poblaciones vulnerables o personas vulnerables dentro del contexto al interior del núcleo familiar. Hemos visto toda esa naturaleza que tiene que ver de las familias propiamente constituidas o familias justamente no sólidamente constituidas. Por eso me lleva justamente a preguntarme situaciones como la debida diligencia, ¿no? ¿Qué tanta debida diligencia podríamos nosotros esperar que se pueden justamente suscitar, generar por parte justamente de los operadores jurídicos, para poder todos prestos de acuerdo justamente a sus funciones, atribuciones jurídicas y normativas, administrativas y legales, poder justamente tener en cuenta que su actuación es imprescindible, fundamental, básica y esencial para poder justamente tratar de buscar por lo menos una situación la cual esta situación de violencia no se prolongue de manera indefinida, ni tampoco esporádica, o una situación que pueda tener una resolución por parte justamente del Estado, no solamente en el ámbito judicial, sino también una intervención previa, preventiva, o tal vez dentro del escenario justamente de la autoridad administrativa, que puede ayudar justamente a controlar pues estas situaciones que muchas veces se escapan justamente de las manos del control familiar, del control social, vecinal, por parte justamente de los gobiernos locales, a través del serenazgo, pero que requieren una participación directa pues, por parte de la Policía Nacional del Perú, con los agentes debidamente capacitados, preparados y entrenados y capacitados para atender este tipo de situaciones de violencia, pero también específicamente la respuesta que debe dar el Poder Judicial, ¿no? A través específicamente del Ministerio Público, sus respectivos pools fiscales, a fin de que puedan justamente tener en cuenta los hechos de investigación que van a ayudar justamente de manera sólida, ya en la vía justamente del Poder Judicial, propiamente dicho, y dar justamente los veredictos judiciales que puedan justamente juzgar con todos los elementos de juicio y con todos los medios probatorios
a aquellas personas justamente que hayan cometido los delitos y determinar las penas a las que serían justamente acreedoras por haber suscitado esta situación de violencia. Otra pregunta que yo me puedo tal vez cuestionar ante esta situación es que esta ley número 30.364 nace con ese espíritu, ¿no? Por parte del legislador peruano, con la finalidad de prevenir, ¿no? O sea, no esperemos que el hecho de violencia se produzca, se concrete, ¿no? Que ya esté el daño, sino que se busca prever con anterioridad, anticipar, sancionar, ya de ser necesario, los hechos justamente execrables que se hayan producido de violencia, pero también se busca con ello erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Esta ley tiene unos artículos específicamente muy detallados de manera taxativa, en donde están justamente las sanciones por parte justamente del legislador, ya en el ámbito normativo, para poder sancionar a aquellas personas que cometen pues estos delitos que atentan directamente contra la mujer por ser mujer, pero no solamente contra ellos. La situación de violencia no conoce, podríamos decir en cierta medida también de género, y se ataca justamente a los integrantes del grupo familiar. Otra pregunta que yo me trato justamente de esbozar, un tercer cuestionamiento, serían pues estos tipos de violencia, ¿no? Esa violencia que nosotros probablemente más de los operadores de justicia se inclinan más por analizar esta violencia física, la palpable, los golpes, los moretones, ¿no? Pero muchas veces no tan claros al momento de analizar esa violencia justamente psicológica, mental, ¿no? Que ataca la tranquilidad psíquica justamente de la víctima. Pero como no se ve o no se nota, o justamente a la vez no hay una expresión física, como por ejemplo tener una víctima o un rostro que expresa pues una situación de angustia constante, probablemente muchas veces ese tipo de violencia que no se ve, no se considera como tal, ¿no? No es una violencia psicológica que solamente está en un contexto personalísimo en la mente de una víctima, pero que la persona que representa a la autoridad simplemente no lo palpa, no lo ve, no lo constata, entonces no lo toma como tal. Pero la otra es esa violencia justamente económica, ¿no? Esa violencia económica, sobre todo porque la víctima muchas veces es dependiente, ¿no? Y que muchas veces no solamente para ella, sino las personas que están a su cargo, menores hijos, de la cónyuge o de la concubina, y que están dispuestas a soportar esa carga abierta de violencia, justamente, directamente, simplemente por no dejar justamente en una situación de falencia económica y sobre todo de falta de alimentos para sus menores hijos a cargo de ellas o a cargo justamente del agresor. Entonces, esa violencia muchas veces también justamente muchas veces no se toma con mucha fuerza, ¿no? Esa violencia justamente económica que se da. Y hay que tener en cuenta, en un cuarto cuestionamiento que yo me he hecho, cuarta pregunta, es la situación específica del decreto legislativo 1410, que en su momento se ha visto la necesidad específica de incorporar el denominado delito de acoso sexual, ¿no? El delito de acoso propiamente dicho. Pero no solamente ese delito, sino también el delito de acoso sexual. Y tiene que ver muchas veces con el chantaje sexual y un escenario muy fuerte, muy complicado, que es la difusión de imágenes, ¿no? De la persona, de la víctima. Asimismo, de una serie de materiales de carácter audiovisual, ¿no? O inclusive de sonidos o audios con un contenido sexual, que está pues ya contenido en el Código Penal, que ha modificado pues el procedimiento en sí de las sanciones de hostigamiento sexual. Porque muchas veces este hostigamiento sexual no solamente está en el hecho de estar entre una persona, de una víctima, de una agredida, tanto de manera física como verbal o psicológica, sino que muchas veces esta situación puede como medular, busca justamente un chantaje sexual, sometiendo a la víctima con la amenaza de subir justamente imágenes privadas, situaciones
muy personales, muy íntimas, y haciendo el uso de la tecnología de la información y de la comunicación, ¿no? Justamente como visuales y audios, y utilizando muchas veces los usos de la modernidad de las redes sociales y dar a conocer justamente estas situaciones muy complicadas para una persona, en este caso la víctima, sí, de manera pública a través de las redes sociales. Y un quinto cuestionamiento, pregunta que podría suscitarse o generarse es la situación de la aceptación social del delito de violencia familiar. Y esa es una situación que sí, culturalmente, socialmente, me parece execrable. Justificar culturalmente la situación de violencia. Se golpea a la mujer porque, bueno, la mujer está sometida al esposo, se dice, ¿no? O sea, depende del marido, pero esa situación pues es absurdo, ¿no? Que es parte del contexto de la cultura que tiene esa población de manera central, son parte de sus costumbres, ¿no? Es una situación absurda, es criticable, es repudiable, esa justificación social, ese beneplácito, ese perdón social para justificar estos hechos de violencia o estos delitos de violencia familiar dentro del contexto justamente de las familias, ya sean justamente entre esposos, entre concubinos, y también en este caso la población vulnerable, ¿no? Como pueden ser hijos menores, adultos mayores, personas minusválidas, o con habilidades diferentes que se encuentran dentro del contexto de una familia o de un núcleo familiar y que puedan ser víctimas justamente, constantes justamente de esta violencia, ¿no? Entonces, eso es lo que sí me llama justamente puntualmente en pleno siglo XXI en un país como el nuestro, en que todavía puede haber justamente alguna justificación justamente hasta este contexto justamente de hechos de violencia familiar constante, comprobados en todos sus extremos, y que ya no solamente tienen hechos de violencia familiar, sino que se han constituido en sí en actos justamente de delitos de familia o delitos de violencia familiar propiamente dichos. Por ello, ya para ir culminando justamente nuestra sesión, pasaría justamente a agradecer amable y cordialmente la cordial invitación académica para haber compartido con ustedes la temática del tópico del día de hoy con respecto al tema de derecho de familia, derecho procesal y violencia familiar, quedando justamente a disposición de la mesa de conducción para las consultas o tal vez algunas preguntas que se hayan podido generar en el transcurso de esta presente jornada académica del día de hoy.